Bienvenidos a Sector del Terror. Antes de comenzar el vídeo, nos gustaría saber desde dónde nos escuchan. Os leo en comentarios. El sol de la tarde se filtraba entre los pinos cuando encontré la piel. Estaba tendida sobre un lecho de musgo, como si alguien la hubiera colocado allí con cuidado. No tenía ni un rasguño, ni rastros de sangre. Era perfecta, demasiado perfecta. Al tocarla, sentí un latido. Me quedé paralizado, los dedos enterrados en ese pelaje dorado que aún conservaba calor. El viento silbó entre los árboles, llevando un susurro que no eran palabras, pero que entendí con claridad. Tómame. La guardé en mi morral sin pensarlo dos veces. En el camino de regreso a la cabaña, el peso cambiaba. A veces era ligera como una pluma, otras veces pesaba como un cadáver recién cazado. Cuando pasé junto al arroyo, el reflejo en el agua me mostró algo imposible. Por un instante, mi sombra no era humana. Tenía orejas puntiagudas, un hocico alargado. Al llegar a casa, colgué la piel en el granero. Las últimas luces del día la iluminaron con un brillo dorado, y por un momento juré ver cómo se inflaba, como si un cuerpo invisible la estuviera llenando desde dentro. Esa noche, mientras me acostaba, escuché el primer aullido. No venía del bosque, venía del granero. Y no era un sonido de coyote, era algo que intentaba imitarlo, algo que estaba aprendiendo. El viejo dejó caer su taza de café cuando vio lo que traía bajo el brazo. El líquido oscuro se derramó sobre la mesa de madera, formando extrañas figuras que parecían garras extendidas. Sus ojos, normalmente velados por la edad, se abrieron como platos. Las venas de sus manos temblaban cuando señaló la piel que ahora colgaba del respaldo de mi silla. ¿Dónde encontraste eso, muchacho? Su voz era apenas un susurro ronco, pero cargado de un terror que nunca antes le había escuchado. Alargó una mano temblorosa, pero no tocó la piel. Se detuvo a centímetros, como si el aire a su alrededor quemara. En la luz del amanecer, noté por primera vez la marca que mi abuelo había visto, una mancha oscura en el lomo, con forma de mano humana demasiado larga, con dedos que terminaban en garras. «Esto no es piel de coyote», masculló, arrastrando las palabras como si le pesaran. «Es un nahual que fue despojado de su forma y ahora te ha elegido». Intenté reírme, pero el sonido murió en mi garganta. Recordé el aullido en la noche, ese sonido que no era del todo animal. «Son supersticiones de viejos», respondí, pero mis manos sudaban al recoger la piel. Mi abuelo me agarró del brazo con una fuerza que no sabía que aún tenía. Sus uñas amarillentas se clavaron en mi carne. «Escúchame bien, Emiliano». Su aliento olía a hierbas amargas y miedo. «Devuélvela hoy mismo, al mismo lugar, exactamente como la encontraste. Si no...» No terminó la frase. Un golpe seco resonó en el granero, como si algo pesado hubiera caído del techo. Los gallos comenzaron a alborotarse, aleteando locamente en sus jaulas. Escondí la piel bajo las tablas del granero, donde el viejo no la encontraría. Mientras la acomodaba entre la paja seca, juré sentir un leve movimiento bajo mis palmas, como una respiración profunda. Esa noche me despertó un sonido en la puerta. No eran golpes, eran rasguños, lentos, deliberados, como si alguien o algo estuviera probando la resistencia de la madera. Y peor aún, desde el granero, un segundo conjunto de rasguños respondía al primero, creando un diálogo macabro en la noche silenciosa. Los rasguños cesaron cuando contuve la respiración. El silencio era peor, espeso, expectante.
Las tablas del suelo crujieron bajo un peso que no era el mío. Me arrastré hasta la puerta, la mejilla pegada a la madera áspera. El olor llegó primero, tierra mojada y hierba pisada, mezclada con algo dulzón, como carne dejada al sol. Por la rendija, 2 puntos de luz amarillenta flotaban en la oscuridad. No reflejaban la luna como los ojos de un animal normal. Brillaban con su propia luz, parpadeando al ritmo de una respiración ronca que hacía vibrar mi puerta. Algo gruñó. El sonido no venía de fuera, salía de mis propias tripas. Una respuesta involuntaria que me hizo arcadas. Las tablas del granero retumbaron. La piel debía estar moviéndose, golpeando contra las paredes como un pájaro atrapado. Los animales en el corral se agitaron, pero no emitieron sonido alguno, como si algo los tuviera paralizados de terror. Los ojos afuera se acercaron. La puerta cedió 1 milímetro, dejando entrar un hilillo de aire frío que olía a saliva canina. Entonces lo entendí. No me vigilaban desde fuera, me llamaban desde dentro, porque cuando los rasguños recomenzaron, vinieron acompañados de un nuevo sonido, el crujido de mis propias uñas alargándose contra la madera de la puerta. El amanecer encontró el corral convertido en un matadero silencioso. Mis 3 cabras yacían con el vientre abierto en perfectas incisiones, como si unas manos expertas hubieran buscado algo dentro de ellas, pero no había sangre, ni una sola gota manchaba la paja. El suelo alrededor mostraba huellas que helaron mi espina dorsal, pisadas humanas que gradualmente se transformaban en patas de coyote, como si el asesino hubiera cambiado de forma durante la masacre. Mi abuelo llegó con el primer sol. No dijo nada al ver el espectáculo. Solo me miró con una tristeza antigua mientras señalaba mi camisa. Al mirarme el pecho, descubrí 5 marcas rojas que no estaban ahí la noche anterior. Las garras del nahual, murmuró. Te ha marcado como su sucesor. Corrí al granero, decidido a quemar la maldita piel, pero al levantar la trampilla, encontré el espacio vacío. Solo quedaba un rastro de barro seco formando palabras en el suelo. Gracias por vestirme. El fogón crepitaba cuando arrojé el último trozo de leña. Las llamas lamieron el aire con ansia, pero al acercar la antorcha, un dolor desgarrador me dobló por la mitad. Mis propias venas ardían bajo la piel. Miré mis brazos aterrorizado. Finas líneas rojas se abrían como sonrisas en mi carne, siguiendo el mismo patrón con que habían destripado a mis cabras. La sangre que debería haber brotado se evaporaba antes de tocar el suelo, dejando un rastro de vapor rojizo que olía a cobre y hierbas amargas. En el espejo del granero, entre el humo y mi reflejo distorsionado por el dolor, vi algo que no era humano observándome desde el fondo. Llevaba mi rostro, pero sonreía con todos sus dientes. Las noches se convirtieron en un suplicio. Soñaba con correr a 4 patas entre los matorrales, el olor a sangre fresca llenando mis fosas nasales. Despertaba con espasmos, la boca llena de un sabor metálico y tierra entre los dientes. Una mañana encontré plumas pegadas a mi camiseta. No eran de gallina, eran largas, oscuras, de zopilote. Mis uñas se habían vuelto gruesas y amarillentas, curvadas como garras. Por más que las limaba, al día siguiente estaban igual. Peor aún, a veces despertaba con barro bajo las uñas, aunque la puerta de mi cabaña hubiera estado cerrada con llave. El espejo del baño empezó a mentir. Reflejaba mi imagen, pero con unos segundos de retraso. Y a veces, cuando me alejaba, el reflejo permanecía allí,
observándome con ojos que brillaban en la penumbra. La última luna llena casi me vuelve loco. El dolor empezó en los huesos, como si alguien los estuviera estirando desde dentro. Mis dientes se aflojaron y volvieron a encajarse, más afilados. Cuando me miré las manos, las venas sobresalían negras bajo la piel, formando patrones que recordaban un pelaje. En el pueblo empezaron a desaparecer animales, y la primera noche que soñé con el sabor de carne humana en la lengua, supe que pronto dejarían de bastarme los animales. El nahual se estaba despertando dentro de mí y estaba hambriento. La luna llena perforaba la noche como una herida abierta. Me encerré en la cabaña, atándome las muñecas con cuerdas de maguey que me laceraban la piel. No importaba, prefería 1000 cortes a lo que sabía que vendría. El cambio comenzó con un crujido. Mi columna vertebral se arqueó de forma antinatural, vértebras desplazándose como piezas de un rompecabezas maldito. Los gritos se ahogaron en mi garganta, convertidos en gruñidos roncos. Las cuerdas reventaron cuando mis manos se convirtieron en garras, mis uñas creciendo hasta clavarse en mis propias palmas. El dolor era un animal vivo royendo mis entrañas. Caí de rodillas frente al espejo que había cubierto con un manto. La tela resbaló, revelando la pesadilla. Mi rostro se alargaba, los huesos faciales fracturándose y recomponiéndose. El vello corporal se espesaba en un pelaje áspero. Cuando abrí la boca para gritar, vi mis dientes afilándose, caninos inferiores perforando mi propio labio. Lo peor fueron los ojos, pupilas verticales como las de un felino, pero con un brillo amarillo que no era humano. El sonido que salió de mi garganta era un aullido destrozado, mitad hombre, mitad bestia. Cuando la transformación terminó, quedé jadeando en el suelo, consciente de cada cambio pero incapaz de detenerlo. El olor del mundo se había multiplicado. Podía distinguir el miedo de las gallinas en el corral, la enfermedad en los ratones bajo las tablas, el rastro de mi abuelo que había pasado por allí horas antes, y algo más, algo que me llamaba desde el bosque. Otros como yo. La puerta cedió ante un simple empujón de mis nuevas garras. La última cosa humana que hice fue llorar. Luego, el coyote que llevaba dentro tomó el control y salí a cazar. El primer sorbo de aire nocturno me quemó los pulmones. Cada aroma era una explosión en mi cerebro. El miedo de los conejos escondidos entre los arbustos, el sudor rancio de los borrachos que volvían del pueblo, la sangre menstrual de una mujer en su choza a 3 kilómetros de distancia. Corrí, mis nuevas patas se movían con una memoria ancestral, llevándome hacia el pueblo sin que yo lo decidiera. Los recuerdos humanos se disolvían como niebla bajo el sol, reemplazados por impulsos más simples, más puros. Hambre, cacería, muerte. El cuerpo del niño vagabundo estaba escondido bajo un puente cuando lo encontré al amanecer. No recordaba haberlo matado, pero reconocí el sabor en mi boca, la sangre seca entre mis garras. Sus ojos vidriosos reflejaban la luna menguante y en ellos vi mi silueta, un coyote grotesco con rasgos humanos residuales, el pelaje erizado y manchado de rojo. El regreso a la cabaña fue un sueño febril. Los primeros rayos del sol me quemaban la piel, forzándome a caminar en 2 patas, con movimientos espasmódicos. Las transformaciones eran cada vez más rápidas, más dolorosas. Encontré a mi abuelo frente al granero.
Su rostro no mostró miedo cuando me vio arrastrándome, cubierto de barro y sangre, solo una tristeza infinita. Lo sabía, susurró, extendiendo una mano temblorosa hacia mis mejillas peludas. El nahual siempre cobra su precio. Sus últimas palabras se ahogaron en un gargajo de sangre cuando mis garras encontraron su garganta. Esta vez sí lo recordé. Cada desgarro, cada mordisco, el sabor de su carne vieja en mi lengua. Cuando terminé, el sol estaba alto. Mi cuerpo humano volvía, pero algo había cambiado para siempre. Miré mis manos ensangrentadas y supe la verdad. No había vuelta atrás. El coyote y yo éramos uno. Y pronto, muy pronto, necesitaría cazar de nuevo. La luna estaba alta cuando regresé al lugar donde todo comenzó. El claro del bosque parecía más grande ahora, como si la tierra misma se hubiera expandido para recibirme. Llevaba la piel de coyote atada a mi cintura. Ya no era un objeto separado de mí. Se fundía con mi carne en los bordes, como si mi cuerpo luchara por absorberla. El primer aullido vino del norte, el segundo del sur. Para cuando conté el quinto, ya los veía emerger de entre los árboles, figuras que oscilaban entre lo humano y lo animal, sus contornos vibrantes como el aire caliente sobre el fuego. Algunos llevaban pieles como la mía, otros tenían siglos sin necesitarlas. El más viejo se acercó primero. Su pelaje era blanco como los huesos que crujían bajo sus patas. Olía a polvo de tumba y raíces antiguas. «Bienvenido a la manada, hermano menor», susurró con voz que era un coro de ladridos y risas humanas. «La cacería espera». Miré hacia el pueblo en el valle. Las luces titilaban como gusanos de luz, indefensas. Podía oler cada alma desde aquí. Los niños enfermos, las mujeres preñadas, los hombres cansados. Mis nuevos hermanos me observaban, sus ojos brillando con hambre compartida. El viejo coyote blanco colocó un hueso humano a mis pies. Una ofrenda, una bienvenida. Cuando levanté la cabeza para aullar, mi voz ya no era la mía, era nuestra. Y el pueblo, que dormía confiado, no sabía que los dioses de la noche habíamos regresado. Mañana encontrarían los primeros cuerpos y yo, por fin, dejaría de tener hambre.